Bien hallados y queridos suscriptores. Lo primero de todo es quería dar las gracias a nuestro nuevo suscriptor. No sé todavía tu nombre, pero quería darte las gracias por haberte unido a esta gran familia que formamos todos en el rincón del bibliófilo. Ya saben que no me informa del todo quiénes son los nombres y por eso, bueno, pues tengo más o menos que felicitar de forma anónima. Am, esta vez estamos aquí Pero antes de empezar a hablar del libro en cuestión del libro en cuestión que vamos a tratar en este vídeo, quería decirles varias cosas. Lo primero de todo es que ya sabemos el orden en que se van a escribir y se van a y se van a subir al canal las siguientes críticas. Les puedo decir que la siguiente crítica que vamos a escribir, no sé cuándo podré escribirla, pero intentaré que sea lo más pronto posible, va a ser La campana de Huesca de Antonio Cánovas del Castillo. Va a ser mi siguiente crítica. Después de La campana de Huesca, escribiremos una crítica y luego la subiremos al canal bueno, pues del tercer libro de la trilogía de John Franklin Bardeen. En este caso me refiero al Salir del infierno, que es el único libro que por desgracia ha suspendido. Ya hablaremos de él, porque también puede darnos lugar para hablar de cosas interesantes. El siguiente libro va a ser un libro que no es de ficción, sino que sería de ensayo, o sea, de no ficción. En este caso nos referimos a las parábolas de Senderear, escritas por el padre de mi amigo Lafu, es decir, por Félix Herraiz García. Y por último, el último libro que se va a subir al canal y que escribiremos muy pronto. Yo confío en que el profesor Manuel Fonseca me cuente alguna cosa más, aunque no creo, porque leyó el libro hace tiempo, pero la última reseña que vamos a escribir es Odisea 2001 en el espacio. 2001 Odisea en el espacio. Y sin más, bueno, antes de nada quería también, he estado viendo en el canal, aparte de los vídeos que tenía que ver por temas laborales, he estado también ciertamente viendo el canal de mi amigo Jaime Blanch, Universin, y he estado viendo tres de los juegos de mesa que él recomienda. Mi amigo Jaime, como ya saben ustedes, es apasionado de los juegos de mesa y siempre que quedamos jugamos, ya saben ustedes, a Viaje al Centro de la Tierra. Pues Jaime Blanch tiene un canal llamado Universin en el que habla de juegos de mesa y se lo recomiendo muy vivamente. He estado viendo hoy 3 libros, uno en la pradera sobre animales en el bosque, luego otro de vikingos, que es sobre más o menos llenar el dracar de monedas y para ello es necesario, bueno, ir tirando a los enemigos y de tal forma que no que consigan la cantidad de monedas, la cantidad de bueno, que consigan menos monedas que tú. Y el último es sobre la pepita de oro, que es sobre un grupo de animales que le tienen que robar la pepita a un cuervo y al final uno de los animales se la tiene que quedar y compiten entre ellos por quedársela. Y el cuervo, bueno, siempre puede arrebatársela. Se llama Golden Shard, me parece que se llama. Y sin más, vamos a pasar a hablar del libro en cuestión del que se va a hablar hoy. En este caso nos referimos al final de Philip Bunter. Esta vez creo que hemos cogido el libro adecuado, no como la última vez que cogimos el libro de Al salir del infierno. El final de Philip Bunter a mí me ha parecido una de las mejores novelas tiene uno de los mejores finales de novela policíaca que se ha leído nunca. Y un servidor no ha leído tantas como su padre, pero ciertamente ha leído también novelas policíacas. Y debo reconocer que el final de esta novela me ha encantado. Ya saben que a John Franklin Bardeen le subimos un vídeo al canal llamado de su novela El percherón mortal, editado por la editorial Impedimenta. Quiero decirles tanto el Pensión Mortal como el final de Philip Bunter pueden leerse de forma independiente, aunque hay dos personajes que aparecían en el final que aparecían en el Percherón Mortal que van a hacer su reaparición aquí en sendos cameos. Uno de ellos va a ser muy importante para la resolución del enigma, o sea que no va a ser una aparición esporádica, esporádica. Este tema, aparte del tema aparte bueno, aparte del final maravilloso
con el que se cierra. Yo creo que una de las grandes virtudes de esta novela es el gran final que John Franklin Bardeen escribe, pero trata temas muy interesantes, como es la eterna, un tema que a mí siempre me ha fascinado, que es el eterno conflicto entre el libre albedrío o el determinismo. En este caso, dos herejías, la herejía de Pelagio con, por ejemplo, la predestinación de signo calvinista, una especie de corrupción de las doctrinas de tanto de San Pablo como San Agustín que se apropiaron tanto Lutero como Calvino y que deformaron. Y yo creo que la hija secular de esta doctrina creo que se llama determinismo. Luego es una vuelta en cierto sentido a fuerzas oscuras que impregnaban el paganismo. En este caso, supongo que conocerán ustedes el famoso el Aedo griego o el Fatum romano o el Kismet musulmán. Ciertamente es más o menos lo mismo. Esta herejía volvió a surgir, esta polémica volvió a surgir en torno al siglo XVII en Francia. Fue el conflicto entre los jesuitas y los jansenistas. En este caso, los molinistas, que defendían una especie de libre albedrío total frente a los jansenistas que volvieron a resucitar el monstruo de la predestinación. Tanto las teorías de los molinistas como las teorías del jansenismo, en este caso de Jansenio, fueron condenadas por la Iglesia. Así que si me preguntan cuál es mi opinión acerca del libre albedrío total o, o ciertamente el determinismo, yo optaré por el providencialismo, es decir, que en el medio está la virtud, que nosotros podemos modificar parcialmente, pero que ciertamente es Dios quien controla nuestro destino y que de nosotros depende cambiar o no parcialmente las cosas. Podemos decir que parcialmente, pero que se obedecen nuestras órdenes. Había un escritor que pensaba que si ciertamente eliminábamos el libre albedrío seríamos enormemente felices. Me estoy refiriendo al escritor agnóstico inglés, amigo de Anthony Boucher, James Blish, que escribió la interesante novela Un caso de conciencia, teológicamente una porquería, pero a mí me fascinó y me gusta mucho. Al profesor Manuel Alfonseca no le gustó nada, pero esas son otras historias. Volviendo otra vez después de haber terminado esta digresión teológica, volviendo al final de Philip Bunter, les puedo decir que esta novela explora la vida de un hombre llamado Philip Bunter, que en un principio parece que al igual que Terapia, que esa novela que, por cierto, fracasa por lo contrario, es lo contrario de esta, o sea, es una novela que empieza muy bien, que tiene 4/5 partes maravillosamente bien escritas, pero que hace un final absolutamente desastroso. El final de Philip Bunter es exactamente lo... Bueno, no voy a decir que sea una novela desastrosa porque no es mala el final de Philip Bunter, pero lo que les quiero decir es que él culmina con un gran final. Y es que si hay algo que puede ser desastroso en una novela, es escribir una buena novela y que al final culminarla mal. Y eso es lo que el final de Philip Bunter no hace. Bueno, el final de Bunter la concluye maravillosamente. Lo que se puede decir del final de Philip Bunter es que es la historia de un hombre, Philip Bunter, que trabaja en una empresa de publicidad, en este caso en Brown and Foster, que gana un muy buen sueldo, está casada con la hija del jefe de la empresa y ciertamente, bueno, tiene varios defectos. Bebe mucho, le gusta mucho estar con las mujeres, o sea que es una especie de Don Juan, ciertamente. En cierto sentido, a mí me recuerda mucho al personaje de Mel Gibson en esa maravillosa película de la desaparecida Nancy May. Bueno, Nora Ephron. Nora Ephron es la guionista, pero me refiero a la directora Nancy Meyers, llamada ¿En qué piensan las mujeres? A mí me gusta mucho esa película. Y este Philip Bunter, bueno, tiene algo de este Mel Gibson, pero creo que esto es un poco más descarnado y angustioso. Tengamos en cuenta que John Franklin Bardeen, como ya se dijo en mi crítica de El percherón mortal, a este autor lo conocí gracias a que aparecía en el libro de Raros como yo, donde de Prada rescataba una serie de escritores de vidas angustiosas, tormentosas y ciertamente atormentadas. O sea,
escritores cargados de malditismo en algunos casos, bohemios y en ciertas cosas. Y fue la primera vez que me topé con el nombre de John Franklin Bardeen, y creo que fue uno de los nombres que más me impresionó y que estaba deseando leer. Después de, después de esto se podría decir que... después de esto se podría decir mm, que fue Guillermo Cabrera Infante, ciertamente, el que habló de, por lo menos eso es lo que reivindicaba la editorial Palabra, y también puedo decirles que ha sido reivindicado por ciertos escritores, como uno de los miembros del Detection Club, presidente, que es Julian Simons, que llegó a calificar a John Franklin Bardeen en un grupo muy diferente al del Detection Club. Para mí, John Franklin Bardeen es un escritor que no tiene nada que ver con G.K. Chesterton, con Agatha Christie y con otro escritor, John Dixon Carr, que también es estadounidense, pero que también formó parte del Detection Club. Quizás porque pertenece al otro grupo, pero tampoco me atrevería a decir que es 100% genuino de la corriente de Ross MacDonald, de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett, de los que hablaremos al final, se hablará al final un poco de este vídeo para comparar la obra de Bardeen con la de estos escritores del hard boil estadounidense. Ciertamente, al estar más cercana la obra de John Franklin Bardeen del hardboiled, en este caso la novela, a diferencia de la novela inglesa o la novela Problema, o La Edad de Oro del Detection Club, no se resolverá con la resolución del crimen, más o menos seguirá el mal, aunque hayamos esclarecido el crimen, porque es una crítica social, ténganlo en cuenta. De hecho, la novela policíaca no se podría haber desarrollado si no hubiera habido una revolución industrial, porque es precisamente de donde nacen las grandes ciudades, aunque Agatha Christie sitúe muchas de sus novelas en ambientes en ambientes rurales, como el famoso St. Mary Mead, de donde es originaria Miss Marple, por ejemplo. Es lo que les quería comentar. Volviendo a Philip Banter, este hombre, bueno, aparte bebe mucho, le gustan mucho las mujeres, por lo que es muy infiel a su esposa, y tiene un problema. Y esa es otra de las líneas que van a ser básicas en la obra de John Franklin Bardeen, que ya habíamos dicho que había perdido a sus padres a muy temprana edad y que fue criado por sus abuelos y siempre y que una de las temáticas de su obra, tiene dos temáticas, pero una de sus temáticas es la fina línea que separa la cordura de la locura, lo que le hace estar muy cerca de Edgar Allan Poe, y me recuerda un poco a dos escritores que no cité en mi crítica anterior, pero que vamos a hacer ahora. En este caso me estoy refiriendo a Cornell Woolrich, que algunos lo conocerán por el seudónimo de William Iris y que fue muy reivindicado por el famoso director de cine inglés Sir Alfred Hitchcock. Fue muy reivindicado por Sir Alfred Hitchcock. Y luego estamos ante un escritor americano moderno también con una vida absolutamente desgraciada y muy dura. Estamos hablando de James Ellroy, que según Juan Manuel de Prada parece ser bueno, James Ellroy dice que los ángeles le hablan mientras escribe y pregunta si son los ángeles caídos. Juan Manuel de Prada se pregunta si son los ángeles caídos los que le hablan a Ellroy, y por eso escribe unas novelas tan sórdidas y tan siniestras. Pero bueno, así son las cosas. Yo creo es interesante comparar a John Franklin Bardeen con estos escritores. Hombre, no llega, yo que sé, a los excesos de James Lapidus o Hadley Chase, que es brutal, Hadley Chase. No llega a esos extremos y desde luego no llega a ese literatura nórdica tan repulsiva de Stieg Larsson. No llega a esos niveles. Es algo muy diferente. Como ya se dijo, creo que ya hablamos de Kessner y otro tipo de escritores y esa temática psicoanalítica. Creo que ya comentamos la obra de un escritor muy curioso, la obra de William Lindsay Gresham, el exmarido de Joy Davidsman, en El callejón de las almas perdidas. Esta novela más o menos, pues, a este hombre, a Philip Banter, más o menos, oye voces. En este caso, la voz de un niño que le pregunta que ya no, si no se acuerda de lo que hicieron o no sé qué, o lo bien que se lo pasaron juntos. Es una especie
yo infantil del propio personaje, en cierto sentido. Y bueno, para mí es importante porque yo creo que es una de las claves de esta novela. Voy a ver si puedo no revelarles muchas claves. Pues, ciertamente Philip Banter no es consciente ciertamente de que su vida se está desmoronando. Él, bueno, piensa que beber un poquito más y flirtear con ciertas mujeres, incluso las largas ausencias que tiene este personaje son enteramente normales, pero lo cierto es que cada vez pisa menos el despacho y se están resistiendo las ventas. Y es incapaz de convencer a otros para que contraten la empresa de publicidad para la que trabaja y eso le va a ocasionar muchos problemas. Tanto que su esposa Dorothy y su suegro, Stephen Foster, que nunca le cayó en gracia, van a hablar con George Matthew. Y esto va a suponer un retorno de los muertos. A ver, no es un caso como el del doctor Malcolm, Ian Malcolm, que aparecía en la novela de Parque Jurásico, porque George Matthews nunca llegó a morir. Yo creo que lo leí muy mal y pensé que este personaje, después de todo lo que había experimentado en la novela del Percherón Mortal, había puesto fin a su vida, pero parece ser que lo leí mal y que lo que pasó, bueno, fue que el que se quitó la vida fue otra persona. Así que y además es que es el mismo George Matthews, porque sigue conservando la cicatriz. Yo ciertamente les vuelvo a remitir a la crítica que se subió al canal del Percherón Mortal. Y aparte de eso, pues es que se hace referencias al caso de Frances Reyes y la vinculación que tiene con la policía. A mí George Matthews me recuerda mucho, como ya se dijo en la crítica pasada, al detective Alex Cross, creado por John Patterson, y bueno, personajes que podrían haber salido de novelas de John Katzenbach o más moderna, o más en concreto de Robert Grace, ciertamente. Podrían estar más cerca de estos personajes. Más o menos, Dorothy más o menos se encuentra anulada y constreñida por su padre, pero cada uno va con diferentes intenciones. La una para que le ayude y el otro lo que busca es que prácticamente lo interne en un sanatorio, que lo incapacite, lo vuelva loco, porque lo que no le gusta es que su hija se haya casado con ese fracasado, según él, y con una persona a la que detesta enormemente, pero ya le quiere y va a hacer todo lo posible por defenderle. Al mismo tiempo veremos como Philip Banter va a ir a su despacho y va a encontrar un extraño documento parece que lo ha escrito él mismo, en el que más o menos parece tener un carácter profético y revelarle ciertamente cosas que va a hacer. Dice que en ese documento en concreto, que va a tener varias entregas, ya se lo digo, cada vez que avance la trama va a aparecer una nueva entrega y esto va, y la novela se va a dividir, cada vez que aparezca una parte del documento va a dividir la novela en partes, o sea, va a crear nuevas secciones de la novela. En ese documento, en la primera entrega, lo que hace es decir que, bueno, es expresar la condolencia, el pesar y la desazón porque el propio Philip Banter le es infiel a su mujer y le ha sido infiel con la prometida o la pareja de su mejor amigo, Jeremy Foulkes, con el que más o menos Jeremy Foulkes era una persona que, bueno, que era gordito, que conoció a Philip Banter en sus tiempos mozos y Philip Banter le hacía los trabajos y tenía un grupo de amistades y Jeremy Foulkes más o menos se dejó empapar por el ambiente y quería ser como Philip Banter, o sea, es el típico amigo que te lame el culo. Y bueno, y también Philip Banter había hecho sus pinitos como escritor, pero no desarrolló del todo esa faceta, pero si hubiera querido hubiera podido escribir esas novelas, por lo que es muy probable que estos documentos los haya escrito el propio Philip Banter. Es muy probable y el estilo es muy enormemente parecido, el estilo de la historia. Más o menos dice que se va a enrollar con Brent, que es la novia de Jeremy Foulkes, que por cierto, Jeremy Foulkes, y esto es muy importante, había estado enamorado de la esposa de Philip Banter, de Dorothy, y iba a casarse con ella, pero se le adelantó el otro, y ese es motivo también de conflicto entre Jeremy Foulkes y Philip Banter. Y hay una cosa que es muy grave en este asunto, y es que
es que Dorothy sabía que iban a venir a cenar y no se lo dijo hasta que se presentó su marido. Encima, el marido había sido llamado al despacho por su suegro y su suegro le ha despedido. Le ha despedido de tal forma que cuando llega al evento social y al convite, ya vemos como Philip Banter ya llega a una situación, o sea, de desmoronamiento total. Eso no le va a impedir ciertamente, por ejemplo, que Philip Banter pueda visitar el despacho siempre que quiera si la trama lo necesita. Hay otra cosa que no hemos hablado y que es muy importante, el tema de la secretaria, de la señorita Grey, que para mí es decisiva, la señorita Grey. Va a ser la clave de la novela, porque la señorita Grey no soporta a su jefe, lo está viendo desmoronarse y ciertamente tiene como novio a una persona que había ocupado el puesto de Philip Banter y que fue despedida para hacer hueco al hijo del jefe. Y por ello está conspirando también para que Philip Banter caiga y para que su novio vuelva a ser, que se llama Tom Jameson, vuelva a ser contratado. Por lo que hay una alianza entre Stephen Foster, no sé por qué, mientras leía la novela, confundía a este Stephen Foster con el arquitecto Norman Foster y bueno, produjo graciosos equívocos. Pero bueno, pero vamos a volver a la trama porque si no, ciertamente no, la crítica se nos va a hacer eterna. Y al fin y al cabo un servidor tiene que dedicarle sus orillas a Morfeo, el dios de los sueños, para estar en plena forma. Lo que les iba a contar ciertamente bueno, el evento social transcurre más o menos como cuenta la carta, o sea, las confesiones, pero no transcurre exactamente como nos cuenta. O sea, esto prueba una cosa, que nuestro destino no está escrito totalmente y que parcialmente lo podemos modificar y que no todo tiene por qué seguir al pie de la letra las profecías, las presuntas profecías. Ciertamente es verdad que, por ejemplo, hay una atracción, es evidente pero no transcurre exactamente igual. Es verdad que, bueno, que Jeremy Folks se va, hay un momento en que, porque Jeremy Folks trabaja en la radio, hay un momento en que le llaman para que se marche, pero no existe tal atracción entre Brent, que es la novia, Brent Holiday, y, y Philip Banter, aunque supongo que Philip Banter intenta un poco ligársela pensando que no puede escapar de su destino. Se me olvidó decirles que Brent Holiday es escritora y está escribiendo una novela en la que de dos personajes que se conocen en una estación y una de las personas no puede bajar de un tren, no baja nunca del tren. No es que no pueda bajar, es que no baja nunca del tren y estas personas se conocen y siempre se encuentran en la estación, se entablan una relación y al final de la novela una de las personas se acaba suicidando. Y bueno, y es muy interesante el tema de la novela porque hay un momento en que los personajes se ponen a hablar, por ejemplo, de la literatura estadounidense y es muy interesante ver la opinión de John Franklin Bardeen de escritores de la generación Beat, en este caso de Henry Miller. Henry Miller es una persona que, bueno, que resucitó una especie de naturalismo en la línea muy de Zola y decía más o menos que la inspiración para sus novelas había sido inspirarse en las alcantarillas y en las cloacas y en los orines de la sociedad americana, lo que generó una de sus novelas, creo que se llamaba Puaj, lo que generó el descontento y el rechazo de la escritora inglesa Edith Sitwell, como cuenta más o menos los escritores conversos en una era de incredulidad, ciertamente. Hay una cosa que no cuentan tampoco las cartas, y es que, hay un momento en que Dorothy y Foulkes se dan un beso al final, o sea, lo que despierta los celos de Philip Banter, que todavía sigue enamorado de su mujer, aunque él se vaya de picos pardos a veces. Y él tiene que acompañar a Brent a casa, pero el idilio es que no termina de resultar, porque Brent en ningún momento siente ninguna atracción por Philip Banter, por el contrario, siente un fortísimo rechazo, le parece una persona bastante necia y estúpida y cree que Jeremy Folks lo tiene en un pedestal y que ha exagerado sus méritos y este Folks le dice que no, que por el contrario
que por el contrario es una persona de enorme valía, a pesar de la situación en la que se está sometido Philip Banter. Hay una cosa que no hemos dicho, y es ciertamente que al principio de la novela vemos a un Philip Banter que, bueno, con lagunas de memoria, resacoso y con una herida en la mano que al final se nos explicará cómo se produce, y yo creo que también es otra de las claves para el desarrollo de la novela. Yo creo que más o menos hemos explicado ya el acto primero y creo que es preciso pasar al acto segundo. En el acto segundo pues aparece el segundo tomo de las apócrifas memorias de Philip Hunter. En este caso, la profecía consiste, perdone que ustedes que me ría, pero es que, ya saben, bueno, es lo que se puede decir de esta novela es que no hay que tomarse muy en serio las profecías. Por eso es muy interesante el desarrollo que va a seguir esta novela. En el segundo tomo de las apócrifas memorias de Philip Banter, aquí más o menos se le dice que su esposa le va a abandonar, que va a quedar con él y le va a proponer el divorcio y la separación. Luego va a caminar errabundo y le van a atracar en el parque y al final va a acabar yendo a la casa de Brent y le va a dar una paliza a la susodicha señorita Brent. Y entonces lo que hace es intentar escapar de su destino. Pero va a hacer una cosa muy juiciosa y muy interesante, Philip Banter, y es ir a ver a su amigo George Matthews, porque George Matthews y Philip Banter eran amigos. Esto me gusta ciertamente, la presencia de George Matthews me hace recordar a novelas como por ejemplo de Maurice Barin o François Mauriac, en la que hay personajes que son nombrados, que los protagonistas de las obras aparecen luego, hacen cameos en otras obras protagonizadas por otros personajes y se les cita, de tal forma que hay una conexión en toda la obra y por eso es tan interesante la presencia de George Matthews. Quiero decirles una cosa, cada vez que George Matthews aparece, la novela vuelve a recobrar parte del brío que tiene, porque hay momentos en que debo reconocer que languidece, sobre todo en este segundo acto. La conversación va a ser muy interesante, pero no se la voy a desvelar, la de George Matthews, porque es muy importante para la trama. Yo lo que hago, como pueden ustedes comprobar, es ciertamente contarles, revelarles parte de la trama, pero no lo más esencial, ni lo más importante, de tal forma que no les destroce ni les destripe la novela. Y por eso ciertamente no voy ciertamente a desvelarles la conversación. Es como, esto es tan importante como, por ejemplo, la confesión que ahora hacen ustedes ante un sacerdote, o por ejemplo la que podrían hacer ustedes ante un psiquiatra. Nunca mejor dicho, porque es la profesión que tiene el señor George Matthews, es un psiquiatra y muy prestigioso. Por ello ese detalle no se lo voy a revelar, pero esto va a cambiar la actitud de George Matthews. Hay un momento que es que va a tener a todos los personajes en su contra, Philip Banter, no les voy a decir más. Y aún así, por eso tiene tanto mérito este personaje. Yo debo reconocerles que la segunda mitad de la novela se me hizo muy pesada. Fue la parte que menos me gustó y me costó, y hubo momentos en que me costó mucho retomar la lectura. Yo quizás a lo mejor le haya penalizado a esta novela la puntuación por esta segunda parte. Es que no nos interesa mucho las desventuras de Philip Banter, no nos interesa cuando va al cine o cuando va al barbero y empieza a tener ahí temblores en las manos, como si estuviera teniendo Parkinson, y bueno, y cómo acaba. Y tampoco nos interesan mucho los líos extramaritales de la esposa, de Dorothy, no nos interesa absolutamente nada. Esto me recuerda un poquito a John Matthews aparte, dijimos que habría sido maravillosamente interpretado por Bruce Willis y Robin Williams. Yo creo que también podría haberlo interpretado maravillosamente es el actor que interpreta el actor que hace el papel principal de Brody en Tiburón. Yo creo, por cierto, que escribió una reseña de Tiburón en Goodreads. Si alguien la quiere leer, ahí la pueden encontrar. Por supuesto, busquen el nombre de Fonch y les aparecerá. Y es enormemente interesante, ciertamente, pero no vamos a. Pues, ciertamente podemos decir que la novela acaba como indican las apócrifas memorias de Philip Banter. Acaba con Brent, pero por supuesto no acaba exactamente como habían dicho las memorias que acabarían. Así que
por lo que yo creo que aquí se va imponiendo poquito a poco el libre albedrío. Y ciertamente, bueno, pues el personaje de Bren no se toma nada bien, y a mí me parece uno de los momentos más duros de la novela, cuando la otra le falta el respeto, le insulta, que más o menos lo había recogido para no provocar un escándalo. Bueno, o sea que quien sale mohíno y machacado no es la damisela en apuros, precisamente, sino el protagonista de la novela, ciertamente. Y es en el momento en que, es en la tercera parte cuando la novela muestra toda la grandeza que tiene, y es en el momento en que Philip Banter decide investigar, tomar las riendas de la situación e investigar, y tiene un mérito tremendo, porque este personaje, John Franklin Bardeen, lo lleva hasta el extremo, hasta donde puede. Es que es una situación heroica la de Philip Banter. Es absolutamente heroico. No sé si han leído un libro llamado Héroes, escrito por un historiador inglés que a mí me gusta mucho, que también falleció, llamado Paul Johnson. Yo se lo recomiendo. Hay un capítulo dedicado a Marilyn Monroe que cuenta cómo a pesar de estar siempre Marilyn Monroe al borde de la locura, en un hogar estructurado, cómo consiguió triunfar y sacar lo mejor de sí mismo. Pues algo similar se puede decir de Philip Banter. Se puede decir algo muy parecido. Recuerda a estos personajes medio locos, pero geniales. No sé, a los zares rusos que estaban medio alcoholizados y aún así podían gobernar ciertamente Rusia. Podemos pensar en los personajes chestertonianos o timbartonianos, en el Quijote, o pensar en gente como el príncipe Mishkin en El Idiota, que a mí tanto me ha influido, El Idiota. No es la novela que más me guste, quizás algún día hablemos del Idiota y cómo influyó en mi vida, pero ciertamente sí, personajes que están al borde del colapso. Es muy interesante esta parte. Vemos que cuando llega a su despacho hay una especie de hoja en blanco. La hoja en blanco va a tener un significado, pero que no se lo voy a desvelar porque es muy importante para la trama. Y hay un personaje, no les voy a decir cuál, que, que ciertamente decide seguir los dictados de su conciencia y revelar y hacerle una serie de confesiones que van a ser muy importantes. Entre otras cosas, cómo llegaron las confesiones a la mesa. Y que esto va a ser muy decisivo para la trama, ciertamente. Como ya se lo he dicho, ya están todos los personajes en contra de Philip Banter en este momento. Incluso George Matthews, todos se le han vuelto en contra. Y por ello es absolutamente heroico lo que hace. Y hay un momento en que se llega a ir a la casa de Brent, y Brent ha cambiado totalmente su actitud. Porque curiosamente las memorias han acabado en la casa de Brent Holiday, la novia de Frederick Folkes. Y les voy a contar muy someramente el resto, el resto de la novela. Ciertamente Fon se lo contará. Lo que, lo que se les quiere decir es que hay un momento en que el personaje principal, Philip Banter, está a punto de resolver su propio caso. Y es muy interesante. No le falta mucho. Si se equivoca Philip Banter, no se equivoca por mucho en esta trama, les quiero decir. No le falta mucho para resolver el crimen. Y yo les vuelvo a repetir, este personaje es absolutamente homérico, es absolutamente grandioso, con todas las limitaciones, estando como está, en la situación en la que se encuentra, que haya sido capaz de estar tan cerca de la solución y de resolver el misterio, hace que tenga una estatura heroica y digna. No todos los grandes héroes llevan armadura, ni tienen muchos músculos, ni realizan grandes hazañas. Yo creo que eso lo aprendí en Eternam. Los personajes más grandes son los personajes que son capaces de vencer los propios demonios que tienen en su corazón. Eso es lo que les quiero revelar. Y los demonios que rodean a Philip Banter son especialmente muy poderosos, ciertamente. Bueno, es que es muy interesante cuando están todos los personajes reunidos en la casa de Brent y cómo se desarrolla el asunto. Y es en este momento cuando la historia va a pegar un giro espectacular y se demuestra una cosa, que todo lo que parecía producto de la fatalidad o del azar, en realidad no fue producto del azar, sino de la
de la maldad y la perfidia del corazón humano, ciertamente. Y aquí me estoy pareciendo un poco a Melville, el marinero de Nantucket. Además, tengo una barba en estos momentos que me hace parecer un marinero, como si estuviera aquí contando una fábula ahí al estilo de la balada del viejo marinero, de Samuel Taylor Coleridge, por ejemplo, la balada del viejo marinero, por ejemplo. Les estuviera contando algún relato de cuentos en el mar, como si fuera Sir Arthur Gordon Pym. Y hablando de Sir Arthur Gordon Pym, y bien hilado el tema está, uno de los escritores que más ha influido en la obra de John Franklin Bardeen, y esto nos lo comentó el gran Juan Manuel de Prada, fue Edgar Allan Poe, si se dan cuenta. Si hay un escritor que más o menos la locura está muy presente en sus obras y que también fue un alcohólico contumaz, fue el propio Edgar Allan Poe. De hecho, yo creo que es uno de los escritores que más ha influido. Yo creo que en parte por esa razón John Franklin Bardeen gusta tanto a Juan Manuel de Prada, porque tanto John Franklin Bardeen como Juan Manuel de Prada son amantes del genial virginiano, cuya vida, por ejemplo, tradujo Baudelaire al francés y su obra la tradujo también Baudelaire al francés. Charles Baudelaire es el autor de Las Flores del Mal. Eso es lo que quería comentarles. Pues hay un momento que uno de los personajes tiene que volver a retomar lo que hizo y por lo que le hizo famoso. Quiero recordarles que más o menos el caso de Frances Raye, que fue el que dio fama a George Matthews, fue el que le encumbró y más o menos muestra la colaboración con la policía. Y es un momento extraordinario porque George Matthews va a tener que hacer algo que no le gusta, pero que es necesario, algo que estuvo a punto de destruir su vida. El epílogo es breve pero emocionante y me encanta todo. Vuelve a aparecer otro personaje que aparecía en el Percherón Mortal y es que, bueno, es una trama un poco... Yo ya les dije una cosa, John Franklin Bardeen no se parece a ninguno de los escritores del Detection Club, pero el final lo podría haber escrito cualquiera de ellos. Lo podría haber escrito G.K. Chesterton, lo podría haber escrito John Dixon Carr, lo podría haber escrito Agatha Christie, lo podría haber escrito Dorothy Sayers, el, Ronald Knox, cualquier escritor del Detection Club que ustedes me digan, de la época dorada. Lo podría haber escrito cualquiera. Yo vuelvo a reconocer que hay una cosa que me gustó muchísimo, que es la aparición de un ciego, de un negro ciego y de su perro, Bozo. Eso me gustó muchísimo y no les puedo contar mucho más del asunto. Solo decirles que el final es uno de los finales más perfectos que ha habido en la literatura policíaca, de los mejores finales que he leído. Y miren que yo he leído muchas novelas policíacas, ciertamente. Yo de verdad no he visto un final que me gustase tanto en mucho tiempo. Yo creo que me tendría que remontar para encontrar un final tan satisfactorio, pues por ejemplo, al caso de los bombones envenenados de Anthony Berkeley, otro de los escritores del Detection Club, o alguna de las novelas de una escritora que yo les recomiendo ciertamente a mis suscriptores. Una escritora japonesa llamada Miyuki Miyabe, que escribió una tetralogía de Tokio y una novela de fantasía llamada Brave Story. Aún las pueden conseguir y yo se las recomiendo. Si alguno de mis suscriptores decide leerlas, no se arrepentirán, ciertamente. Nunca he visto a una escritora escribir mejor que Miyuki Miyabe. Yo creo que de los escritores modernos podría considerar a Miyuki Miyabe como una de mis escritoras favoritas. Ciertamente, podría considerarla como una de mis escritoras favoritas, ciertamente. Y bueno, yo solo puedo decirles que el final, ciertamente, creo que la persona que deseábamos que fuera el criminal es el criminal. Y el final yo creo que es absolutamente ese bandiniano. Ese bandiniano. Yo creo que es un final que deja como muy... Hombre, no va a resolverse la situación porque es una novela de John Franklin Bardeen. O sea, esto no es una novela del Detection Club, de la Edad de Oro. Pero es un final que a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es el mejor final que he leído de todas las novelas que he leído, y ya van para 21. Yo creo que es el final que me deja con mejor sabor de boca. Me parece incluso mucho mejor que el de Execution Dog o quiero recordarles Falsa Inocencia. Pero Falsa Inocencia tiene algo que no tenía, por ejemplo, el final de Philip Bunter. Y es que tenía un muy buen comienzo y un muy buen final. Quizá, y la obra
la obra, por ejemplo, de Anne Perry es más regular, no desfallece, como si, por ejemplo, lo hace John Franklin Bardeen. De hecho, quizás si yo tuviera que buscarle un defecto a esta novela del final de Philip Bunter, podría ser que en el segundo acto, la segunda parte de la novela, pues como que flaquea y baja un poco el nivel. Yo ya creo que les comenté que esa parte se me hizo muy pesada. Las conversaciones de Philip Bunter con el marinero, los delirios, o sea, esas manos temblonas del personaje principal y lo de la película y lo del cine, y luego esa historia, es que se me hizo esa parte muy larga. Pero bueno, claro, la aparición de George Matthews y de algunos secundarios hace que mejore enormemente la trama y para mí la convierte en uno de los grandes tesoros de la literatura policíaca. Y quiero finalizar esto ciertamente con una conclusión enormemente interesante, y es, se ha hablado mucho, se tienen un pedestal a escritores como, por ejemplo, Dashiell Hammett, que a mí me parece un buen escritor. No puedo decir que sea malo, porque escribió una novela que, La maldición de los Dine, que me parece una novela maravillosa y una de las favoritas de mi padre. A mi padre le encanta y a mí también. Pero yo creo, pero es que el problema de Dashiell Hammett es que las novelas que consideran las mejores son El halcón maltés, que a mí me parece un sinvergüenza y un cínico, Sam Spade. Será lo único que por lo que les gusta a la gente es porque Sam Spade es despiadado y cruel y porque es capaz de sacrificar a la mujer que ama porque es una criminal, seamos sinceros. Y luego el hombre delgado me parece sobrevalorada hasta límites obscenos. Raymond Chandler es que parece que es un escritor que escribe peor de lo que en realidad escribe. No escribe mal, pero yo vuelvo a repetirles que El sueño eterno no es la mejor y que muchas veces a un escritor en estos tiempos lo entronizamos por las adaptaciones que tiene a la gran pantalla. Raymond Chandler tuvo la buenísima suerte de que El sueño eterno lo llevó a la gran pantalla Howard Hawks. Luego, por ejemplo, Adiós preciosidad, por ejemplo, no estaba nada mal, pero yo considero que es muchísimo mejor la versión fílmica que, por ejemplo, la novela. Pero yo vuelvo a repetir que tampoco Raymond Chandler me parece un mal escritor, y si no, prueba de ello es que El largo adiós a mí me parece una de las mejores novelas policíacas que se han escrito, igual que La dama del lago. Pero yo quiero decirles una... Por cierto, Raymond Chandler también fue guionista de Hollywood y acabó hasta las narices de Hollywood. En La hermana pequeña se despacha muy bien contra Hollywood. Creo que La hermana pequeña es la novela de Raymond Chandler que menos me gusta a mí personalmente. Yo les quiero decir una cosa, que, que me parece una pena que escritores como John Franklin Bardeen estén olvidados y gente como Juan Manuel de Prada o Guillermo Cabrera Infante los hayan tenido que sacar del baúl del olvido, y gente como Dashiell Hammett y Raymond Chandler estén tan encumbrados, sin ser malos escritores, que ya les he dicho que no lo son. Pero yo creo que se llega el momento, pero si hay un libro que yo creo que está hecho del material de los sueños, por ejemplo, es este libro, El final de Philip Bunter. Yo creo que es una novela que yo personalmente les recomiendo leer, les va a encantar, y creo que el final está muy a la altura de las expectativas. Y yo ciertamente hay una cosa que deploro y me entristezco, que no me gustara la tercera parte, que por cierto vamos a hablar también muy pronto de ella, de Al salir del infierno. Yo creo que que he cometido un error gigantesco y monumental con Al salir del infierno, y es no haberle dado una pausa y haberla leído tan rápido. Supongo que quería leer un libro y no encontraba otro que pudiera leer en en ese lapso de tiempo, y por eso leí, creo que a ver, no me hubiera gustado. Si lo hubiera leído, creo que meses más tarde, que hubiera sido lo lógico, creo que también me habría desagradado y que también le habría suspendido, pero creo que quizás debería haberle dado un tiempo de reflexión a John Franklin Bardeen. Pero vamos, esto tampoco desmerece a John Franklin Bardeen. Esto no va a borrar el recuerdo del percherón, el gran recuerdo que me ha producido tanto el percherón mortal como el final de Philip Bunter. De hecho, el final de Philip Bunter tardaré en olvidarlo. Si ustedes me preguntan, ya para finalizar, porque no quiero torturarlos, si ya me preguntan cuál creo que es mejor, les diría que personalmente el Percherón mortal, por lo rompedor, por lo novedoso de la trama y
por lo increíble que parece. Es algo que tiene un enfoque totalmente lichneniano, pero yo vuelvo a repetirles que a mí me gustó muchísimo más el final de Philip Banter, y si no hubiera sido por ese segundo acto, creo que me habría gustado más. De todas formas, no descarto subirle la nota, y yo tengo bien claro que hay que quedar rendido ante la grandeza de su protagonista, de Philip Banter, y yo creo que uno de los mejores cameos y de los mejores secundarios es este psiquiatra George Matthews, que para mí ha sido una verdadera revelación. La nota que le pongo finalmente al final de Philip Banter es 4,5/5. Nada más, nada más, mis queridos suscriptores, que Dios les y personas que vean este vídeo, que Dios les guarde a todos, que Dios les guarde a todos.